Vidente. Hola mi querida gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para esas personitas que quieren saber de qué se trata este canal, pásense por el primer vídeo. Aquí les traigo la primer pregunta. ¿Cómo le haces tú para reconocer a las personas? Yo pienso que a todos nosotros nos ha pasado alguna vez que nos hemos encontrado a alguien en la calle que nos saluda con nombre y pues nos empieza a charlar. Tú estás ahí parado y no tienes ni idea de quién es. Pues lo mismo me pasaba a mí al principio muchísimas veces. Ahora con el tiempo ha mejorado un poco. Y pues mientras más tiempo no veo a esa persona, pues más difícil se me hace reconocerla. Lo peor es cuando alguien nos saluda y nos empieza la charla y yo digo entre mí, ¿quién rayos es? Y al final, cuando se despide la persona, pues me toca preguntarle a mi esposo, oye, dime quién era porque no tengo ni idea. Todo empezó en una reunión que yo tuve donde estaba una señora que tenía una risa muy bonita, una risa que pues me llamaba mucho la atención. Yo fui y pregunté quién era y pues se me quedó el nombre. Desde ese entonces empecé a orientarme por la risa de las personas. Con lo que yo también me oriento mucho es por la voz. Hay personas que tienen una voz un poco alta, otras que tienen la voz baja o la voz gruesa y pues sí, esas personas se me quedan en la mente. Pero las personas que tienen la voz común, por decirlo así, se me es muy difícil reconocerlas. Otra cosa que también a mí me ayuda mucho a reconocer a las personas es el perfume. Hubo un tiempo que mi vecina y yo usábamos el mismo perfume y pues lo tengo en la nariz. Y ahora ya sé exactamente cuando ella estuvo en el ascensor o cuando pasó por el pasillo. Difícil se pone la cosa cuando la persona siempre cambia el perfume, como yo. Lo que a veces también me ayuda un poco es mi perrito guía. Cuando estamos esperando a alguien y ella se para y mueve la cola, pues ya sé, ahí viene la persona o alguien que conocemos. Bueno, como vieron, hay 4 formas de reconocer a las personas que me ayudan mucho. La primera es la risa. La segunda, pues la voz, sobre todo cuando son muy altas o muy bajas o gruesas, pues se me quedan. La tercera es el perfume y la cuarta, pues mi perrito guía. Bueno mi gente, muchísimas gracias por escucharme, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden escribirme sus preguntas y curiosidades. Nos vemos en el siguiente vídeo, cuídense mucho, un abrazo, chao.